A ver, pensemos en la vigilancia masiva no solo como una herramienta. Es que hoy por hoy es la infraestructura fundamental del control. Hablamos de un sistema que, captura y procesa cada interacción humana. Vamos a meternos de lleno para desarmar cómo funciona esta arquitectura que, a simple vista, es invisible. $40,000 millones. Sí, así como suena. Ese es el valor anual del mercado global de la vigilancia. Una cifra que, la verdad, nos da una idea bastante clara de la escala monumental de la que estamos hablando. Es una industria gigantesca. Y en el fondo, ¿de qué va todo este negocio? Pues es bastante simple. Se trata de convertir la privacidad en algo así como un lujo casi obsoleto. Cada dato, cada una de nuestras interacciones, se empaqueta y se transforma en un producto. ¿El modelo de negocio? El control. Ok, pero para que todo esto no quede en el aire, para entender cómo funciona este fenómeno global, tenemos que bajarlo a tierra. Y para eso nos vamos a enfocar en un caso de estudio muy particular, Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque en muchos sentidos se ha convertido en una especie de laboratorio a cielo abierto para estas tecnologías. Bien, vamos a meternos de lleno en esto. La pregunta es, ¿quiénes están construyendo este sistema? Y ojo, porque no hablamos solo de empresas que venden tecnología, ¿eh? Estamos hablando de verdaderos arquitectos de enormes infraestructuras de control. Empecemos con uno de los nombres que más resuenan en este mundo, Palantir. Lo interesante de Palantir es que su gran especialidad no es tanto recolectar los datos, sino integrarlos. Es como si tomaran un montón de piezas de rompecabezas que a simple vista no tienen nada que ver y las unieran para armar un perfil súper completo de una persona. Ahora, ¿cómo lo hacen? Bueno, usan sus dos plataformas principales, Gotham y Foundry. Piensen en estas herramientas como unas aspiradoras de datos súper potentes. Chupan de todo, registros migratorios, movimientos bancarios, lo que se publica en redes sociales y después conectan todos esos puntos para construir perfiles y hasta predecir comportamientos. Al final del día, lo que tenemos es una maquinaria de perfilamiento masivo que borra por completo la línea entre investigar un crimen que ya pasó y vigilar a alguien por si acaso. Después tenemos otro jugador clave, NSO Group. Ellos representan, digamos, la cara más agresiva de este modelo de negocio. Lo que ofrecen es básicamente espionaje de nivel militar, pero vendido como si fuera un servicio por suscripción para gobiernos. Casi como un Netflix del espionaje. Su producto más conocido y más polémico es Pegasus. Estamos hablando de un spyware que puede infectar un teléfono sin que la persona haga absolutamente nada. Ni un solo clic. Y una vez que está dentro, tiene acceso total. Puede activar el micrófono, la cámara, leer los mensajes encriptados de WhatsApp, todo. De hecho, la investigación del proyecto Pegasus demostró que se usó contra más de 180 periodistas y cientos de políticos en todo el mundo. Y para cerrar este trío, tenemos a Mer Group. Esta sería como la cara más institucional del negocio. Su especialidad es la tecnología para las famosas ciudades inteligentes o ciudades seguras. O sea, ellos se encargan de integrar todas esas cámaras con reconocimiento facial que vemos en las calles. Todo claro, bajo el paraguas de la seguridad urbana. Muy bien, ya vimos a los arquitectos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo funciona todo esto en la práctica? Porque no es una sola tecnología, ¿eh? Es más bien un sistema de 4 capas que trabajan juntas, una detrás de la otra. A ver, el flujo de trabajo es más o menos así. El primer paso es la recolección de datos biométricos, por ejemplo, con cámaras de reconocimiento facial en la calle. El segundo paso es la interceptación de las comunicaciones, llamadas, mensajes, todo eso. Tercero, y acá entra la inteligencia artificial, los algoritmos analizan toda esa montaña de datos y le asignan a cada persona un puntaje de riesgo. Y el último paso, el cuarto, es que ese puntaje puede disparar una acción en el mundo real, como por ejemplo que se envíe una patrulla a un lugar determinado. Bueno, ahora veamos cómo todo esto que parece tan abstracto se construye en el terreno. Volvemos a Argentina, que como decíamos, se ha convertido en una especie de territorio de experimentación. Es un lugar donde estas tecnologías globales se están implementando a toda máquina, pero sin que haya habido un debate público profundo al respecto. Y acá es donde nos topamos con el problema central. Resulta que hay una ley de protección de datos, sí, pero es del año 2000. Es una reliquia de otra época.
totalmente obsoleta para el mundo de hoy. Entonces, mientras esa ley vieja duerme en un cajón, en la calle se despliegan tecnologías súper avanzadas como el reconocimiento facial masivo, y no hay una regulación específica para ellas. El vacío legal es, sinceramente, gigantesco. Y esto nos lleva a un punto clave: la soberanía. Porque cuando un país importa tecnología de empresas como, por decir algunas, la china Hikvision o la rusa Kaspersky, no está importando solo un producto. Lo que de verdad está importando es un riesgo geopolítico. ¿Por qué? Porque las leyes en sus países de origen obligan a estas empresas a colaborar con sus servicios de inteligencia si se lo piden. Así de simple. Y esta cita que vemos en pantalla lo resume a la perfección. Se están implementando sistemas que funcionan como cajas negras. ¿Qué significa esto? Que nadie, salvo la empresa que te lo vendió, sabe de verdad cómo funcionan por dentro, cómo toman sus decisiones o qué hacen exactamente con los datos que recolectan. La transparencia es, básicamente, cero. Claro, y todo esto no es solo un debate para ingenieros o abogados, para nada. La implementación de esta arquitectura de vigilancia tiene un impacto directo, real y medible sobre los derechos de las personas y sobre la salud misma de la democracia. Y podemos hablar de 3 efectos principales. El primero es lo que se conoce como el efecto inhibidor. O sea, la gente empieza a autocensurarse, a no ir a protestas por miedo a ser vigilada. El segundo es el sesgo algorítmico, que básicamente le enseña a las máquinas los mismos prejuicios que ya existen en la sociedad y terminan amplificando la discriminación, por ejemplo, contra comunidades pobres. Y el tercero, que es gravísimo, es la erosión de principios como la presunción de inocencia. Se empieza a juzgar a la gente no por lo que hizo, sino por lo que un algoritmo cree que podría llegar a hacer. Ok, frente a este panorama, la pregunta del millón es, ¿y ahora qué? ¿Qué se puede hacer? Ojo, que la idea no es rechazar la tecnología de plano, sino más bien de cómo recuperar el control sobre ella. Así que pasemos a ver cuál podría ser una estrategia para alcanzar esa soberanía digital. Lo que se plantea es que hay, fundamentalmente, 2 caminos posibles, 2 futuros. El primer camino es seguir como hasta ahora, con una dependencia total, importando estas cajas negras y cediendo el control. El otro camino es el de la soberanía digital, apostar por desarrollar tecnología propia, que sea pública, que se pueda auditar y que sobre todo responda al interés de la gente, no de una corporación. Y esta hoja de ruta no se queda en ideas, propone acciones bien concretas. Por ejemplo, crear nuevas leyes que regulen de una vez por todas el reconocimiento facial y la inteligencia artificial predictiva. También, financiar el desarrollo de tecnología local, ética y de código abierto. Exigir, y esto es clave, transparencia absoluta en todos los contratos del gobierno. Y, algo muy importante, fomentar la cooperación entre los países de la región para tener más peso al negociar con estos gigantes globales. Al final, después de todo este recorrido, la cuestión se reduce a esta pregunta fundamental. La decisión entre un modelo de control total y un modelo de libertad es lo que va a definir si las personas son vistas como ciudadanas con derechos o simplemente como objetos de los que se pueden extraer datos. Y la respuesta que demos a esa pregunta, bueno, es la que está configurando el futuro de todos nosotros.